Esta es mi escultura de Eren de hace 5 años, bastante sexy, ¿no? Su problema es que no ha envejecido bien, con el tiempo se ha vuelto blandengue, quebrado y eso ni siquiera parece un pie. Bienvenidos a su canal Dibújame un. Seré honesto con ustedes y les diré que para mí ha sido un principio de año algo sacudido y áspero. Primero tuve que mudarme, después me quedé sin internet y cuando pensaba que ya podía hacer videos me enfermé del bicho. Don't worry, como puedes ver ya estoy en forma y comenzamos las esculturas con muchas ganas. Y podrás verlo en todos los detalles que tiene este titán de ataque, que estoy seguro que no dejará a nadie insatisfecho. Bueno, ya basta de drama y pasemos al proceso. Como puedes ver, armé la estructura de alambre como lo hago usualmente. Después de darle una pose épica, lo fijamos con tornillos a la tabla y le daré un poco de volumen con papel aluminio, pero solo en el torso. Aquí comencé a pintar la base, pero me arrepentí. Para no manchar la plastilina de negro, lo dejaré para el final. Y ahora sí empieza lo bueno y con plastilina color durazno comenzaré a colocar piezas para ir dando una forma básica al cuerpo de Eren Titán. Algo como nuestro sketch general de lo que será el cuerpo sin muchos detalles. Ya que tenemos el boceto donde trabajaremos, comenzaré a añadir detalles y además de mis dedos usaré mi dibuja herramienta, que al parecer ya está cerca de sus últimos días. Con ella voy haciendo marcas, canales, líneas y también empalmando la plastilina que voy añadiendo para dar más volumen en algunas zonas. Sí, él no se quedará así de flacucho y añadiremos más plastilina para ponerlo. El proceso es simple, añado una pequeña porción, ajusto con los dedos, la empalmo y afino con la dibuja herramienta, solo hay que tener un poco de noción de cómo lucen realmente los músculos. Puedes ver que me auxilio con un palillo con punta redondeada para hacer pequeñas zonas curvas y claro, con el cúter quitaré la plastilina de donde no la necesito. Y con este mismo haré las marcas profundas o divisiones para los dedos de los pies. Y no puede faltar a la cita la tapa de lapicero que usaré para empalmar las porciones más pequeñas de plastilina y también para hacer en este caso las uñas. Subiendo a las piernas puedes ver que sobre el sketch que hicimos voy añadiendo o colocando tiras o piezas alargadas y delgadas que me ayudan a formar los músculos. Y es obvio que el recorrido hacia el torso seguirá siendo el mismo, ir añadiendo piezas y empalmarlas con mis herramientas.
Lo que no seguirá siendo el mismo será el trasero de Eren, al que le vamos a hacer estas líneas para evitar la censura de YouTube. ¡Ay, no hagas eso! ¡Debo lavarme los ojos! Y que le den un aspecto como de armadura. Puedes ver que ya tenía algunos músculos del abdomen, pero creo que no quedó como debían y no me gustó. Por ello, solo les muestro las piezas que colocaré por encima de mi error. No es necesario, pero para hacer cómodamente los músculos del cuello quitaré la cabeza. Ya con la musculatura prácticamente terminada, con mi dibuja herramienta le haremos algunas líneas o marcas que harán que estos luzcan como tensados. Tampoco es necesario quitar los puños para darles forma, pero al igual que la cabeza será por mi comodidad. Para formar estos, lo primero es marcar las líneas que dividen los 4 dedos del dorso de la mano. A estos le siguen los canales de los nudillos y después separar el pulgar. Añadí más plastilina para formar los dedos enrollados en la palma y quité el exceso en la zona de las almohadillas. Lo siguiente es definir muy bien los dedos y sus divisiones. Lo siguiente es colocar el pulgar debajo de los dedos índice y el mayor, rehacer las canaletas de los nudillos y con pequeñas esferas darle volumen a estos. Afinaré la base del pulgar y también su nudillo para terminar con la única uña visible. Y claro que repetiré el proceso de nuevo para obtener el par de puños. Estos los colocaré en los alambres donde estaban y los empalmaré a los antebrazos añadiendo un poco de plastilina.
Recolocamos la cabeza y en ella marcaré estas líneas que me ayudarán a ubicar los elementos del rostro. Y ya que este titán tiene un aspecto calavérico, haremos las cuencas de los ojos, marcaré el espacio triangular de la nariz y quitaré la plastilina de las mejillas para darle un aspecto más huesudo. También alargaré la barbilla, añadiré la nariz aguileña y marcaré con el cúter el borde de la boca para después cortar la mandíbula inferior. Ahora afinaré el interior de la boca con el cúter y la dibuja herramienta. También añadiré estos bordes laterales en la mandíbula superior. Haré más grande el espacio para los ojos con el palito de punta redondeada y en las cuencas introduciré estas pequeñas esferas de plastilina amarillo claro. Formaré los párpados con estas tiras delgadas de plastilina color durazno. Añadiré estas cejas de piel al puro estilo del Super Saiyajin 3 o Vegeta Mega Instinto que le darán un aspecto más enfadado y las empalmaré. Con la dibuja herramienta haré las fosas nasales y marcaré más las líneas de expresión en el rostro. Con la misma herramienta marcaré esta línea muy sutilmente que me ayudará a delimitar el área de los dientes. Acto seguido, con el cúter haré estos cortes triangulares en la mandíbula inferior y superior. Con plastilina color rojo haré esta pieza plana y la cortaré con forma triangular para introducirla en el interior de la boca, empalmándola con el palillo de punta redonda. Una segunda pieza más redondeada irá a la mandíbula superior y una pieza alargada nos servirá de lengua, pero la guardaremos para después. Con plastilina blanca de tono amarillenta formaré tiras delgadas de las cuales cortaré pequeños triángulos. Pero estos no los usaremos, lo que utilizaremos serán las tiras puntiagudas que han quedado. Las cortaré y adaptaré para que empaten con la boca. Ya con todos los dientes en su lugar, podemos colocar la tira plana que simulará la lengua en el fondo de la boca. Ya con esto añadiré un poco de plastilina para empalmar la mandíbula a la cabeza. Haré lo mismo para empalmar la cabeza al cuello. Y con la dibuja herramienta haré muchas líneas en los músculos para darle ese aspecto de titán. Formaré pequeñas y delgadas tiras que colocaré en zonas clave y las empalmaré con la tapa del lapicero para formar unas épicas venas. Después, con un pincel aplicaré un diluyente que suavizará los detalles en la escultura. Esto se puede hacer con tus dedos y un poco de agua, pero créeme, es más tardado y si no tienes cuidado puedes arruinarlo. Solo recuerda hacer esto donde tengas muy buena ventilación usando una máscara o preferentemente al aire libre. Ahora mezclaré ligeramente plastilina blanca y azul para formar estas tiras delgadas que cortaré en tiras más pequeñas. Separaré algunas para colocarlas en cada uno de los dedos de la mano y las demás las colocaré en grupos de 4 a lo largo del antebrazo. Con el cúter haré estas líneas a lo largo de las piezas blanquiazules para darles una textura como de cristales. Antes de pasar al cabello le daré una manita de pintura a Eren en todo el cuerpo.
Primero los ojos, donde añadiré pintura verde de tono muy chillón, después los bordes con un verde fuerte y finalmente pintura fosforescente. Para el siguiente paso mezclaré colores café, durazno y violeta, añadiendo un poco de agua a la mezcla. Con este color muy oscuro haré líneas entre los músculos. No te asustes, estoy siguiendo los mismos pasos que en la escultura de Hulk, así que al final espero que se vea muy bien. Para la siguiente capa de pintura mezclaré colores rosa y violeta con bastante agüita para no cubrir completamente las líneas oscuras. Para la tercera capa de pintura usaré simplemente un color durazno con un poco de agua. Recuerda que no queremos perder ni cubrir completamente las capas anteriores. Eso sí, intentaré cubrir la mayor área posible. Para la cuarta capa de pintura mezclaré un color rosa claro y un color durazno y aplicaré la técnica del pincel en seco, intentando no pintar en las zonas más profundas donde no llega la luz. Para la última capa de pintura mezclaré un poco de verde con el tono piel claro que creamos para obtener este color raro que solo colocaré en las venas. Ahora sí pasamos a los puños y a la armadura en estos y los pintaré todos de blanco. En el borde del antebrazo usaré pintura blanca pero ligeramente diluida con agua. En toda la zona blanca daré unas pinceladas con azul claro y azul. Después añadiré más pintura blanca para disminuir la presencia de los colores anteriores. Con mucho cuidado cubriré la escultura y con un cepillo de dientes salpicaré en los brazos pintura violeta y azul fuerte. Añadiré más color blanco para disminuir las salpicaduras y con un pincel y un poco de azul celeste voy a pintar los bordes de la armadura. Y obviamente repetiré el mismo proceso en el brazo restante. Ok, pasamos al cabello, para lo cual usaré esta plastilina negra y cortaré una serie de piezas, esta para el cabello detrás de la nuca, la cual detallaré con la ayuda de la dibuja herramienta y haré una serie de canales. Esta segunda pieza será uno de los mechones laterales, puedes ver que en la base se forman mechones más pequeños y delgados. Igual que en la anterior con la dibuja herramienta le haré una serie de líneas o canales. Repetiré este mismo proceso para obtener el par de mechones. Y por último esta cuarta pieza que tendrá la forma como de una corona y servirá para delimitar el área de la frente. Ya con todas las piezas de la cabellera solo falta colocarlas. La primera detrás de la nuca, la última que servirá para delimitar la frente y los mechones laterales. Con la dibuja herramienta haré algunas líneas extra en los mechones para que luzca más como cabello. Después con plastilina color durazno formaré estos triángulos que serán sus orejas puntiagudas. Haré una ranura detrás del mechón y allí insertaremos la oreja para después retocarla con pintura. Añadiré unas tiras delgadas de plastilina negra para un aspecto más dinámico en el cabello. Aplicaré pintura negra diluida con agua para pintar las líneas o canales que hice con la dibuja herramienta. Finalmente, ligeros toques de pintura café con el pincel en seco para unos reflejos de luz en su cabello. Y claro, terminar de pintar la base.
épica escultura de Eren Titán con puños de hierro, justo como lo vimos en la segunda parte de la última temporada de Ataque a los Titanes. Y solo puedo decir, wow, me encanta. Mi parte favorita, la piel, las venas, los músculos, los puños cristalizados, el cabello y esos ojos. Esos horribles ojos amarillos. Vaya, ahora sí, todo me ha gustado. ¿Y tú, cuál fue tu parte favorita? Cuéntamelo en los comentarios y, por cierto, ¿ya le diste like al video? Ya sabía que no se te había pasado porque sé que esta escultura te ha encantado tanto como a mí, pues agárrense porque es el comienzo de todo, ya que este 2022 quiero hacerlo épico con dibujos y esculturas que te vuelen la cabeza y te satisfagan ese hype. ¿Estás dispuesto a presenciar todo esto? Pues suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ya sabes que me encanta hacer este tipo de trabajos porque me ayuda mucho a aprender y me doy cuenta de cuánto he mejorado con el paso del tiempo. Recuerda que tu rival más grande es tu yo de ayer. Por esto no podía faltar una comparación con mi primera escultura de Eren del año 2017. Y simplemente puedo decir que la diferencia es brutal. Por cierto, ¿recuerdan la pintura fosforescente? Bueno, el resultado es aún más épico, aunque solo pude tomarle fotos en la oscuridad. Disfrútenlo. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything.